Hola, muy buenos días a todos y todos. Yo soy Fred Seifer, soy el jefe de operaciones para Latinoamérica y Caribe de Citawi, que es la más grande consultora para temas de finanzas sociales sostenibles de la región. Muy contento de darles la bienvenida para este tercer día de la Semana de Financiamiento Climático Sostenible en Latinoamérica y Caribe, con este grupo increíble de personas que tenemos acá. En este panel, nosotros vamos a hablar de experiencias y aprendizajes de la participación del sector financiero en la atención al cambio climático. Es un tema de particular importancia porque, claro, hablamos bastante de proyectos, de sectores, de empresas sostenibles, pero el sector financiero tiene todo este rol de viabilizar que todos estos proyectos, sectores y empresas puedan hacer sus operaciones, ¿no? Entonces, tenemos que hablar de cómo tornar estos flujos financieros cada vez más sostenibles hacia proyectos, hacia sectores y empresas más sostenibles, ¿no? Aquí a mi lado yo tengo a Anthony Miller, que es coordinador de la iniciativa del Bolsa de Valores Sostenibles, que está en Suiza. Tenemos a Carolina López, representante en Chile, coordinadora a nivel mundial de capacitaciones de UNEPFI. Eduardo Piquero, director de MEXI CO2 y coordinador del Consejo Consultivo de Finanzas Sostenibles de México. Y Nabil Cadre, mi paisa, director del Fondo Amazónico de BNDES en Brasil. Les doy un cordial saludo y un gran agradecimiento por su participación en esta discusión. Antes de empezar con las preguntas, yo quisiera avisarles que para hacer más dinámica esta sesión, lo que vamos a hacer es que al final de la misma se va a dar un poll en Zoom para que ustedes puedan responder en línea, ¿no? Y además de eso, invitamos a llenar una encuesta que pueden acceder a través del link que está disponible en el chat. Eh, ¿Cómo va a funcionar la sesión, no? Tenemos básicamente dos grandes preguntas que queremos contestar eh, y vamos a preguntar de modo un poco más individualizado a cada uno de nuestros participantes. Eh, la primera pregunta es entender cuáles son los avances del sector financiero en la atención al cambio climático y qué hace falta para lograr su integración a nivel más estructural, ¿no? En este sentido, yo quisiera preguntar a Anthony. Anthony, at an international level, we have seen a greater involvement of the financial A nivel sector. internacional hemos visto mucho involucramiento en el sector financiero, tomando iniciativas contra el cambio climático. ¿Cuáles han sido los principales avances a nivel internacional y qué propones para tener bolsas de valores mucho más sostenibles y limpias? For putting together this. Gracias, Fred, y gracias a los organizadores por esta sesión tan excelente. Hemos visto un gran cambio en los últimos 20 años en todo lo relacionado con financiamiento climático. En general, se había visto un movimiento desde los márgenes hacia el centro. Si vemos las raíces del financiamiento climático a finales de los 90, inicios de los años 2000, era una actividad de nicho, muy marginal, y hacia finales de la primera década del siglo XXI, en el 2010, por ahí se comenzó a dar una consolidación con empresas importantes del sector financiero internacional que empezaron a adquirir a estos pequeños participantes del mercado y tratar de incorporar mucha mayor sostenibilidad en sus ofertas. Hoy en día, el el financiamiento climático y sostenible se ha vuelto muy importante a nivel mundial. La iniciativa de la que soy parte ha desarrollado su propio flujo de trabajo relacionado con financiamiento climático y dentro de la iniciativa de Bolsa de Valores Sostenibles hemos generado informes sobre cómo los reguladores pueden promover el financiamiento climático. Eso se generó y un año después se siguió fortaleciendo. Nos da gusto ver que se va avanzando no solo en el trabajo con reguladores de bolsas de valores alrededor del mundo, sobre todo en Latinoamérica, sino que además vemos que cada vez más están tratando de integrar los aspectos de sostenibilidad y de financiamiento climático
Hemos visto recientes noticias en las últimas semanas del Consejo Internacional de Iniciativas Financieras que están trabajando mucho más con SASB, que son centros importantes de generación de informes de sostenibilidad. Entonces, estamos viendo cada vez más una integración internacional de los mecanismos de presentación de informes financieros y servicios financieros en general en materia climática. Se han visto muchos cambios en las bolsas de valores y en los inversionistas dentro de los mercados y con mucho gusto podré compartirles más detalles más adelante en la sesión. Solo también para Excelente, agregar, Anthony. nosotros vamos a contestar unas preguntas de la audiencia al final, entonces si quieren pueden enviarnos a través del chat unas preguntas para que al final también podamos discutir un poco más con nuestros participantes, ¿no? Me gustaría ahora escuchar un poco de Carolina. Anthony ya habló más a nivel internacional. Me gustaría saber un poco más a nivel regional, ¿no? ¿Cuáles son los avances a nivel regional sobre el involucramiento del sector financiero en materia de cambio climático y desarrollo sostenible? Hola, muy buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias a los organizadores por la invitación a este importante evento. Quisiera preguntar, Fred, si se puede ver la presentación. Bueno, en realidad son solamente algunos visuales que voy a compartir con ustedes. ¿Se puede ver? Sí, se ve bien. Perfecto, muy bien. Muchas gracias también por tu pregunta. Bueno, pues de mi parte comentar que ha habido muchos avances en América Latina en materia de finanzas sostenibles, sobre todo quizá en los últimos 18 años aproximadamente. Ha habido un impulso importante en el 2015, cuando se establecieron los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenibles y el Acuerdo de Cambio Climático de París. Por cierto, los ODS son ambiciosos y ya antes de la pandemia se estimaba que sería necesaria la movilización de financiamiento tanto público como privado en aproximadamente entre 5 y 7 billones de dólares al año al 2030. Ahora con la pandemia, la peor en un siglo, que nos ha llevado a una recesión económica más grave que estamos sufriendo desde la Gran Depresión, que se ha cobrado la vida de alrededor de 1 millón de personas en todo el mundo, hemos retrocedido algunas décadas en los avances que se habían realizado en torno al desarrollo sostenible y por ende será necesario una mayor movilización de financiamiento que la estimada anteriormente. En América Latina vemos que hay muchos países que ya tienen algún tipo de iniciativa de tipo voluntario en torno a las finanzas sostenibles, climáticas, que nacieron en su mayoría desde el sector financiero y también hay iniciativas regulatorias o regulaciones en algunos países para dicho sector. Aquí les voy a mostrar este gráfico de un informe que realizamos recientemente desde las Naciones Unidas que prevé que del 2016 al 2020 va a ser el podemos ver del 2020 al 2024 el incremento de la temperatura en alguno de esos años vamos a llegar a 1,5 grados, que es justamente lo que se trata de evitar a través del Acuerdo de París. Y en la región vemos acuerdos voluntarios como el Protocolo Verde de Brasil, que nació en 1995, siendo así el pionero. El Protocolo Verde es un acuerdo voluntario entre el sector bancario junto con el sector gubernamental, abordando 3 áreas principales que son análisis de riesgos ambientales y sociales, ecoeficiencia corporativa en instituciones financieras y financiación de productos y servicios sostenibles. El Protocolo Verde similar ha surgido en otros países como en Colombia, México, Ecuador, Panamá, Costa Rica, El Salvador, Argentina. En Paraguay existe una mesa de finanzas sostenibles. También en Chile existe una mesa público-privada de finanzas verdes con un foco en el cambio climático, en la gestión de los riesgos y de las oportunidades y que incluye a las asociaciones de instituciones financieras, también a ente gubernamental. De hecho, está liderado por el Ministerio de Hacienda, está el Ministerio de Ambiente y junto con la colaboración del BID, UNEP FI y la Embajada Británica.
Y me gustaría mostrar este ejemplo, ya que se han realizado muchas actividades en torno al financiamiento climático. Se hicieron el año pasado algunas encuestas al sector financiero sobre la identificación, evaluación, gestión y divulgación de los riesgos climáticos. Se emitió un acuerdo verde voluntario, también hay una declaración conjunta de las autoridades financieras, hay una hoja de ruta que va del 2020 al 2024. También estamos realizando una serie de webinars sobre sensibilización sobre las diferentes temáticas en torno a las finanzas verdes, ya que en las encuestas que se realizaron el año pasado vimos que hace falta mucha más sensibilización y capacitación sobre estas temáticas y en la actualidad se está trabajando en una potencial taxonomía sobre finanzas verdes en el país. También hay otros países en la región que están avanzando en materia de taxonomía, como por ejemplo, en Colombia, la República Dominicana, y también hay varios países que han realizado encuestas similares, como la que se hizo en Chile, sobre la gestión de los riesgos climáticos y la divulgación, como es el caso de Colombia o de México, y de la parte del regulador. Pensaba que tenía aquí el mapa del avance de las finanzas sostenibles, pero lamentablemente parece que no, ha habido un error técnico de mi parte. En cualquier caso, me gustaría con esto mencionar que lo que vemos en la región es, como decía anteriormente, una evolución de la gestión de los riesgos ambientales y sociales hacia un aprovechamiento de oportunidades a través de productos y servicios sostenibles, y por otra parte ha habido también una evolución de acuerdos voluntarios a regulación. Como podemos ver en el caso de la región, en el caso de Brasil, de Paraguay, de Panamá y de Perú, que tienen regulación sobre la gestión de los riesgos ambientales y sociales hacia la banca. Perfecto. Muchísimas gracias, Carolina. Sigo con Eduardo. Ya hablamos de nivel internacional, ya hablamos a nivel regional, y ahora podemos hablar un poco más específico de una de las principales economías de la región, que es el caso de México, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los principales avances en el caso mexicano? Y también aprovechando un poco el contexto que nos mencionaba Carolina, hablando de la regulación y todo eso, entender también el rol del Consejo Consultivo de Finanzas Sostenibles, y qué necesita para lograr sus objetivos, ¿no? Porque se va más allá de la regulación, sino también estamos hablando de iniciativas privadas, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los principales avances en el caso mexicano y cuál es la propuesta del Consejo Consultivo de Finanzas Sostenibles y las necesidades que tiene para lograr sus objetivos? Excelente, muchísimas gracias, Fred. Yo me disculpo, no tengo una presentación. Antes que nada, agradecerle también a todo el equipo de GFLAC, a Sandra, por supuesto, por la invitación. Es muy importante hacer divulgación justamente en estos momentos de qué está ocurriendo en términos del financiamiento verde. Yo soy Eduardo Piquero y trabajo para una empresa que se llama México CO2, que es una empresa del grupo de la Bolsa Mexicana de Valores. La Bolsa de México es la segunda más grande de toda la región en términos de trading diario, y tal vez es la más integrada a mercados internacionales. Formamos parte, de hecho, de las bolsas sustentables, de las Sustainable Stock Exchanges, desde 2014, si no me equivoco, 2013. Es muy importante hablar del sector financiero y del rol que cumplen las bolsas por dos asuntos, por dos puntos en particular. Número uno es porque el sector financiero, especialmente el sector financiero privado, representan la gigantesca proporción del apalancamiento para el desarrollo de nuevos proyectos. En el caso mexicano, y se replica en la mayoría de los países de la región, especialmente en todos los de la Alianza del Pacífico, el gasto público representa aproximadamente el 20, 22, 25% del total del Producto Bruto. Eso quiere decir que el resto es el sector privado. La gran mayoría del financiamiento viene del sector privado. No hay un cambio, no hay una verdadera transformación de nuestras economías si no es con el sector privado. Y el sector privado es el músculo para poder llegar a tener una transformación adecuada, rápida y que proteja nuestra competitividad. Esto en el caso de México se vuelve particularmente importante. México es la economía más grande de la región, más afectada por el cambio climático, o sea, reúne
estas características. Hay países más afectados en Centroamérica, pero México es tal vez en términos económicos el más afectado. Y comenzamos nuestro trabajo visibilizando cuáles son estos riesgos que enfrenta nuestra economía, que son los mismos para toda la región. Por un lado, por supuesto, México enfrenta riesgos físicos del cambio climático. Sucede lo mismo en Perú, en Chile, en Argentina, en Brasil, por supuesto, hay riesgos físicos. Nuestras inversiones se vuelven vulnerables a los efectos adversos o positivos del cambio climático. En el caso mexicano, es un país que se encuentra en la ruta de prácticamente todos los huracanes, por lo tanto, pues ahí fue bastante fácil visibilizar ese riesgo. Tenemos riesgos regulatorios del cambio climático y en México también tenemos algo de camino andado y contamos, por supuesto, con Sandra, que tuvo un papel muy importante en el desarrollo de la regulación para reducir emisiones de gases de efecto invernadero en el país. México es el primer país de toda América Latina en contar con un mercado de carbono, un sistema de comercio de emisiones desde enero de este año. No solamente es el primer país de toda América Latina, me corrijo, de toda América, incluyendo también, por supuesto, Estados Unidos y Canadá. No hay otro país con un mercado. Hay estados, hay provincias, pero no hay mercados. Esta tendencia de regulación solamente llegó para quedarse y vamos a ver más regulación, como el pico y placa que tiene Lima desde el año pasado, que se reforzó durante este año. Este tipo de regulación, los efectos regulatorios para controlar emisiones relacionadas y cambio climático solamente va a implementarse en el futuro, si es que tenemos metas de reducciones de emisiones. Y por último, tenemos algo que es particularmente importante el día de hoy, y ahora voy a contarles por qué: los riesgos financieros del cambio climático. Invertir en algo que hoy tenga un valor y que en el futuro no tenga el mismo valor. Lo estamos viendo en carne propia en México, donde tenemos inversiones que se están realizando en estos momentos en tecnología que a gusto yo creo que de la gigantesca mayoría de los expertos ya se vuelve obsoleta, como la fabricación o la construcción de infraestructura relacionada con petróleo, gas, y ni hablar con carbón. Eso pues ya termino, un minuto. Y esto se vuelve muy importante porque invertir en algo que va a tener un valor diferente en el futuro va a ser muy contraproducente. En ese sentido, formamos en el año 2015 el Consejo Consultivo de Finanzas Verdes, que tiene varios objetivos. El principal de ellos es visibilizar estos riesgos, construir capacidades, desde ya colaborar en el desarrollo de instrumentos para direccionar recursos hacia los proyectos que necesitamos, divulgar información al mercado y, pues, por supuesto, un punto muy importante, hablar con gobierno, tener un canal de diálogo con gobierno. Representamos hoy a 350 instituciones, que es algo así como el 25% del Producto Bruto Interno mexicano, con una agenda muy ambiciosa. Fred, no quiero comparar más el tiempo, así que te devuelvo la palabra. Ya en el futuro vuelvo sobre los puntos que me faltan. No, perfecto, Eduardo. Muy interesante. Y voy a seguir con Nabil, porque cuando hablamos del sector financiero, hablamos, como mencionaba, de instituciones financieras privadas, como también de públicas. En este sentido, algunas de las entidades más importantes a nivel de acción nacional son los bancos nacionales de desarrollo, ¿no? Y BNDES, en el caso brasileño, claro, es un actor central, ¿no? ¿De qué manera un banco como BNDES está integrando el tema de cambio climático y de desarrollo sostenible? Y además de eso, ¿qué retos han identificado en su integración? Fred, muchas gracias por la pregunta. Es Sandra por la invitación a participar de este panel hoy. Como Fred he dicho, el rol de las bancas de desarrollo es un rol muy importante en las cuestiones de cambio climático, porque hay dos grandes objetivos en la actuación de una banca de desarrollo. Una, la visión de largo plazo. La banca de desarrollo siempre mira el largo plazo para hacer las inversiones, sostener las inversiones de las empresas, del gobierno, y también una cuestión estructural. La actuación de la banca es algo estructural para la economía. El BNDES es una banca que trabaja hace algunos años con la cuestión climática.
como algo muy importante en la actuación finalística. Porque tenemos que, como Eduardo he dicho, hay las cuestiones del riesgo financiero de lo cambio climático en la actuación de la institución, pero hay el rol de la institución para facilitar o hacer más simple un cambio por una economía de bajo carbono. En este caso, BNDES, desde hasta 2008, 2010, ha empezado un trabajo muy grande en sostener sectores importantes de la cadena de bajo carbono, como las energías renovables. Hoy BNDES es el más grande financiador de energía renovable del mundo por pura estrategia. Cambiamos todo el rol financiero de la banca para tener las más bajas tasas para los sectores con menos emisiones. Hicimos esto en el inicio del año 2010. Un sector con baja emisión tiene tasas más pequeñas en el banco, en la banca, en BNDES. Esto resultó en una cartera de proyectos hoy muy verde, muy próxima con los objetivos de una economía de bajo carbono. Otro aspecto importante en BNDES, hemos cambiado nuestra estrategia más general de responsabilidad socioambiental el año pasado, en noviembre. Ponemos allá la importancia de lo cambio climático, la importancia de la economía de bajo carbono y cómo esto tiene que entrar en toda la estructura de la institución. Hay retos principalmente en la cuestión de análisis de riesgos físicos y de transición. Hicimos una cooperación a los 2 últimos años con Colombia y Perú, junto con GIZ, los alemanes, para desarrollar un framework de riesgos físicos para proyectos de infraestructura en la región. Esto es todo público. Hicimos el lanzamiento el fin del año pasado, comienzo de este 2020, pero 2020 es un año un poco distinto. No tuvimos mucho espacio para hacer la divulgación. Pero estamos en el camino de hacer esta internalización de las cuestiones de riesgo. Tenemos el framework es open, es abierto para otras instituciones. Estamos haciendo cooperaciones con IDFC, que es el club de las bancas de desarrollo del mundo, para hacer el compartimiento de esta metodología. Todos que tuviera alguna o quisiera conocer mejor, estamos a disposición también. Perfecto, muchísimas gracias, Navid. Esta primera ronda de preguntas me pareció bastante interesante porque vimos iniciativas, acciones a nivel internacional, a nivel nacional y de países específicos, de México y Brasil, y diferentes tipos de instituciones, ¿no? Instituciones privadas y públicas. Y eso es bastante interesante porque para hacer avanzar la agenda de clima en diferentes países y en el mundo, necesitamos de eso, ¿no? Que diferentes tipos de actores se involucren. Sabemos que muchos países, incluso acá en Latinoamérica, están enfrentando temas más a nivel de gobierno, ¿no? Que son resistentes al tema. Entonces aquí podemos ver que la agenda puede seguir avanzando mismo con todos estos retos, y es buenísimo ver que
las instituciones siguen avanzando, mismo con todos estos problemas, estas dificultades en el camino. Y además de entender lo que está pasando, también quisiéramos entender cuáles son las perspectivas de acción del sector financiero para atender el cambio climático, especialmente en el marco de esta pandemia, ¿no? ¿Qué falta para nosotros para avanzar con esta agenda? Una vez más, me gustaría empezar por Anthony. Anthony, how can the climate change crisis and the pandemic be fully addressed? And ¿Cómo what podemos enfrentar la crisis climática en la pandemia y cuál es el papel de las bolsas de valores? ¿Qué nos falta para poder on this? contar de mejor manera con las bolsas de valores a nivel internacional? Gracias, Fred. Es una discusión muy interesante. Me gustó mucho escuchar los comentarios de los otros panelistas. Las bolsas de valores son esenciales, son actores esenciales dentro del sistema financiero, como lo sabemos, y por eso su función es importante. Debemos recordar que las bolsas no son todopoderosas, no controlan todo, pero sí se encuentran en la intersección entre todos los participantes, es decir, inversionistas, emisores, reguladores. Es decir, que son un participante clave para lograr crear financiamiento más sostenible. Hay varias cosas que en la bolsa de valores se puede hacer y que se ha hecho. Para enfrentar a la crisis climática siempre se pueden ver desde dos perspectivas, los riesgos y las oportunidades. Ya mencioné la dimensión de los riesgos antes y muchas bolsas de valores están tratando de mejorar la transparencia de las empresas. En la iniciativa de bolsas de valores sostenibles acabamos de lanzar una iniciativa con Mark Kearney, el especialista en Naciones Unidas, sobre la divulgación climática, y estamos trabajando para seguir fortaleciendo el régimen de divulgación de información para las empresas. Hay muchos países en los que se está volviendo regulado, se ha vuelto obligatorio que las empresas divulguen información relacionada con qué tan verdes son sus inversiones. Y eso es importante porque los riesgos de los inversionistas tienen que considerarse, tienen que mitigarse de alguna forma. Desde que comenzamos en 1995, si en ese momento nos hubieran dicho que hay que invertir en Kodak porque la tecnología de las películas era muy importante, no hubiera sido descabellado. Y eso se hubiera perdido totalmente. Más o menos así es el mundo hoy. Vemos que hay muchos cambios, muchas diferencias que tal vez no esperemos en el futuro. El sector automotriz, por ejemplo. Hoy Tesla es mucho más fuerte que cualquiera de las otras empresas estadounidenses a futuro. Eso nos dice mucho del mercado y de hacia dónde vamos a futuro. Quiero comentar también sobre oportunidades más allá de las bolsas de valores y su función en intercambio de bonos y deudas. Los bonos verdes y el mercado de bonos verdes ha crecido exponencialmente en los últimos 5 años. Ha crecido 500%. Ha sido un incremento muy considerable y sigue creciendo de manera exponencial. ¿Cuál es el papel de las bolsas de valores? Deben promover la visibilidad de estos productos. Una de nuestras recomendaciones a las bolsas de valores es que tengan una plataforma o un segmento especial para promocionar artículos verdes, sobre todo bonos verdes. Si nos regresamos 5 años, había menos de 5 bolsas de valores en el mundo que tenían este segmento. Hoy ya son 34 que cuentan con este segmento alrededor del mundo. Es un crecimiento de casi 6 veces más en los últimos 5 años y pensamos que así seguirá siendo a futuro. Estas son áreas importantes. En cuanto a riesgos, hay que buscar mejorar la transparencia. En cuanto a las oportunidades, hay que tratar de promover la visibilidad de los productos. Y quiero decir una cosa más, porque preguntabas qué falta. Lo que falta, lo que nosotros vemos con frecuencia y que las bolsas de valores no están logrando manejar, es la disponibilidad de proyectos en los que invertir. Hablaba con el director de una de las bolsas de valores y decía, estamos tratando de promover que se hagan transacciones en financiamiento verde,
del punto A al punto B, y él me dijo, es que no hay punto B, no hay proyectos en los que invertir. Si piensan en BlackRock, en Vanguard, que están dispuestos a invertir y dicen, yo voy a invertir $3 billones en su país, ¿hay proyectos suficientes para recibir esas inversiones? Eso sigue siendo un desafío. ¿Cómo construir esos proyectos? Y eso requiere de mucho trabajo de muchas personas. Una última cosa, porque sé que no me queda mucho dinero, se mencionó qué hacer con la crisis actual de la pandemia de COVID-19. Vemos aquí una gran oportunidad de innovación. Si pensamos en el mercado de bonos, ahí se pueden financiar soluciones y adaptaciones al COVID-19. En la primera mitad del año vimos la cantidad de bonos que se utilizaron para financiar la adaptación al COVID-19 o a la búsqueda de soluciones de COVID-19, que fueron más allá de los bonos sociales y de sostenibilidad en el año anterior entero. Es decir, que hubo una reacción del mercado muy importante. Y eso nos muestra que los participantes del mercado están aprendiendo a utilizar las herramientas, aplicar las lecciones que se han aprendido en financiamiento verde. Ahora se están implementando, por ejemplo, para hacer frente a la pandemia, y seguramente eso lo seguiremos viendo a futuro conforme busquemos alcanzar el desarrollo sostenible y los objetivos de desarrollo sostenible. Estas mismas oportunidades estarán ahí para las bolsas de valores. Gracias, Anthony. De experiencia con las bolsas, porque ahí integramos, estamos hablando de empresas, estamos hablando de inversionistas, cómo hacer esta conexión. Y realmente ahí tenemos diferentes retos desde la parte de cada uno de los actores, y entender los riesgos y oportunidades por estos lados es bastante importante, ¿no? Carolina, quisiera saber qué buenas prácticas o propuestas ya existen desde el sector financiero en la región para atender las múltiples crisis que tenemos, ¿no? Ambiental, la pandemia. De hecho, la pandemia es parte de una crisis más grande, ¿no? De la crisis ambiental. ¿Qué propuestas, qué buenas prácticas están surgiendo por acá para lidiar con estas crisis de manera integral? ¿Y qué se necesita para que estas prácticas, estas propuestas avancen? Gracias, Fred. Bueno, en la anterior pregunta mencionaba lo que las instituciones financieras están haciendo desde el punto de vista de acuerdos voluntarios, a través de las asociaciones de entidades financieras, con los entes gubernamentales y demás, en materia de finanzas sostenibles y finanzas climáticas. También existen muchas iniciativas a nivel regional e internacional, como el NGFS, que es la red de bancos centrales y supervisores para enverdecer el sistema financiero, también la coalición de ministros de finanzas por la acción climática, que está coliderada actualmente por el Ministerio de Hacienda de Chile, y el Sustainable Banking Network de la EFSI, entre otros. Y aquí me gustaría mencionar a UNEP-FI, la institución que represento y que nació en 1992 para promover la agenda de finanzas sostenibles. Y ha tenido un rol muy relevante en la promoción de este tema, no solo en la región, sino también en todo el mundo. Y esto lo hemos realizado de la mano con nuestros signatarios, que son bancos, inversionistas, aseguradores, a través de investigación, encuestas, sensibilización, capacitación, herramientas, desarrollo de estándares y principios como los PRI, que nacieron al alero de UNEP-FI y de UN Global Compact, también los principios de seguros sostenibles, los principios de banca responsable. De hecho, UNEP-FI, junto con otras agencias de la ONU, como UNCTAD y otras, crearon la iniciativa de las bolsas de valores sostenibles. Y hemos estado trabajando muy de la mano con policymakers, reguladores financieros, apoyando en los procesos nacionales y todo esto para que haya un cambio de cultura o paradigma. Y hace un momento mencionaba los principios de banca responsable, que son 6 principios que proporcionan un marco único de sustentabilidad para la banca a nivel global, para asegurar que los bancos vayan alineando su core business con los ODS y con el Acuerdo de Cambio Climático de París. El lanzamiento de los principios se realizó el año pasado en la Asamblea General de Naciones Unidas. Ahora estamos cumpliendo un año y contamos en la actualidad con alrededor de 200 bancos de todo el mundo que representan
aproximadamente el 40% de los activos totales del mercado. Y ha habido muchos avances en los bancos adheridos a estos principios de forma interna, a través del gobierno corporativo, los productos, los servicios. También hemos creado una herramienta de evaluación de impacto de la cartera. Hay un órgano asesor de la sociedad civil que busca hacer una revisión independiente de lo que los signatarios están realizando. Y además, UNEP FI, en el marco de estos principios y el trabajo con los signatarios, está proporcionando una plataforma para que los bancos vayan intercambiando experiencias e ideas mientras van tomando medidas para apoyar de una mejor forma a los clientes, a las empresas y, por ende, a la sociedad en su conjunto para salir de esta crisis sin precedentes. De hecho, tenemos una base de datos que está público en nuestra página web de UNEP FI, donde podemos ver qué es lo que los bancos a nivel regional y de todo el mundo han estado realizando hasta ahora y que están compartiendo con sus pares. Y también tenemos otra iniciativa que es sobre recuperación sostenible, y estamos trabajando en cómo abordar las necesidades ambientales y sociales que son claves para nuestra sociedad en la recuperación sostenible de acuerdo con los compromisos bajo los principios de banca responsable. Y lo que buscamos es analizar las formas creíbles y factibles en las que los bancos pueden acelerar de forma proactiva la economía verde inclusiva después del COVID. Y ya para terminar, sobre cambio climático, más específicamente, me gustaría comentar que hace un mes realizamos la publicación de un reporte que está basado en una encuesta a alrededor de 80 bancos de América Latina y el Caribe, sobre cómo están identificando, evaluando, gestionando y divulgando los riesgos climáticos en base a las recomendaciones de TCFD. Perfecto, Carolina, muchísimas gracias. De hecho, después te pregunto un poco más acerca de esta encuesta. Mientras tanto, Nabil, el BNDES, así como otros bancos de desarrollo, ellos jugarán un rol bastante importante en este proceso de reactivación económica después de esta pandemia y de esta crisis, ¿no? ¿Qué planes tiene el banco para hacer esta reactivación, apoyar a esta reactivación, integrando también una visión de sostenibilidad? ¿Y qué retos tienen para poner estos planes en marcha? Fred, como yo he dicho en la encuesta anterior, las cuestiones de sostenibilidad en el BNDES son un propósito, una misión de la banca. Todo el trabajo que estamos haciendo para la reactivación está basado en una agenda cada vez más verde, cada vez más conectada con las cuestiones de la reducción de las emisiones. Digo esto porque estamos trabajando con muchas parcerías para mejorar el sistema de gestión socioambiental con, por ejemplo, el UK Prosperity Fund, con, por ejemplo, el Green Climate Fund. Fuimos credenciados el último año. Estamos trabajando en funding proposals para el Green Climate Fund. Un reto muy importante en el caso de Brasil, en el caso del BNDES, es la cuestión de dónde vienen los fondos para este tipo de acción, porque ha cambiado la tasa de trabajo de la banca en Brasil. Es cierto, en los últimos 3 años BNDES está con las tasas mucho parecidas con las del mercado. No hay algo diferenciado. En este sentido, tenemos que ir al mercado internacional para captar los recursos más baratos con las tasas más bajas para inversiones en nuevas tecnologías, nuevas infraestructuras más accesibles
en cuestiones de sustentabilidad, de reducciones de emisiones. Este es un gran reto. Por eso estamos trabajando mucho con busca de nuevas fuentes de recursos, como el Green Climate Fund, como yo he dicho. Con otras bancas también en Europa, multilaterales también, para tener tasas más bajas para sectores más prioritarios para una transición más acelerada, más rápida, por una economía de bajo carbono. Como he dicho, cambiamos nuestra estrategia en noviembre del año pasado. Esto va a cambiar muchas cosas internamente. Por eso que en los próximos meses o años, próximos un año, 2 años, tenemos grandes cambios en la actuación de la banca. Estamos también trabajando en un rol nuevo de productos para cuestiones sustentables, con garantías, garantizando préstamos, no solo haciendo las inversiones o el financiamiento para los proyectos, pero también trabajando con garantías para garantizarlos, trabajando con participaciones y con acciones para startups, pequeñas empresas, algo más capilar, no solo para grandes proyectos transformadores, pero también para los pequeños que hacen la diferencia en la punta del trabajo. Es posible que este año tengamos algunos productos financieros nuevos a poder compartir con todos. Estamos trabajando en esto. Hay muchas internamente. Tenemos un sistema de captura de nuevas ideas en sustentabilidad, porque estamos trabajando con un nuevo rol de productos para medio ambiente y sustentabilidad. Hay muchas cosas nuevas, como linked loans, nuevos fondos para garantizar, por ejemplo, eficiencia energética. Estamos pensando en muchas cosas nuevas. Ojalá hasta noviembre tengamos novedades para compartir con todos. Pero es el principal punto de la agenda hoy de la banca, trabajar en nuevos instrumentos y mejoría del sistema interno de gestión socioambiental. Perfecto. Muchas gracias, Nabil. Y Eduardo, ante el escenario, que así como Brasil también está bien complejo, en México, está el sector financiero emergiendo como un actor que es capaz de lograr esta reactivación económica también sostenible. ¿Y qué proponen para lograr esta reactivación integral, o sea, económica y sostenible? Muchas gracias, Fred. Y yo corrijo la pregunta. El sector financiero es el único capaz de lograr la reactivación sostenible. Los estados van a salir de las crisis que estamos hoy sufriendo, pues lamentablemente quebrados. Todos los estados de la región, casi todos han llegado al mercado de deuda para poder conseguir recursos, para seguir manteniendo su funcionamiento. Vamos a ver, por el contrario, mayor cantidad de impuestos el año que viene. Vamos a ver reformas impositivas en toda la región para aplicar impuestos. Para cumplir con las metas de reducciones de emisiones y eventualmente lograr la recuperación verde, en el caso mexicano tenemos un cálculo hecho por la Secretaría de Medio Ambiente, el Departamento de la Secretaría de Medio Ambiente, que dice que necesitamos algo así como 126,000 millones de dólares, o sea, 126 billions, hasta el 2030. La única manera para financiarlos es a través del sector privado. Si no, no vamos a poder hacerlo. Eso es una gran señal de mercado incluso, ¿no? Pues para dónde tienen que ir las inversiones. Pero además me encantaría poder mencionar que durante los últimos 2 días hemos tenido una gigantesca cantidad de información
extremadamente importante, además de este evento, por supuesto. No sé si estuvieron al tanto el día de ayer, que Tesla anunció la salida a mercado dentro de 3 años de su modelo de $25,000, que se va a popularizar en toda la región. Vamos a tener ahí por fin un coche eléctrico, esperemos que bonito, pero además pagable por las clases medias de toda la región. Eso ya es un tremendo cambio en nuestro paradigma y vuelve más obsoletas nuestras inversiones, a tener en cuenta. Y por otro lado, el día de ayer China anunció sus planes para volverse carbono neutral para el año 2060. Esto era absolutamente inesperado por todos. La verdad que nadie esperaba esta noticia en este momento. Me encantaría mencionar dos puntos más. Hace 2 días, Market, en asociación con otros jugadores del mercado, lanzaron un instrumento que, para permitir inversiones en permisos de emisión de gases de efecto invernadero, absolutamente revolucionario, que esperamos tenerlo en toda la región. Y finalmente, la semana pasada, México llegó al mercado internacional de bonos soberanos con la emisión de su bono soberano sustentable o sostenible, dependiendo de qué país estemos. Estas son grandes noticias que tienen que ver con un cambio de paradigma, una macrotendencia para dónde va el financiamiento. No estamos yendo para petróleo, gas, carbón, estamos yendo hacia otro lugar. Si no lo podemos maximizar, estamos perdiendo no solo una oportunidad de mercado, sino que estamos poniendo en riesgo las jubilaciones, las aposentadorías para el traductor o nuestros ahorros en nuestros inversionistas. Entonces, si no logramos direccionar nuestros recursos hacia donde los necesitamos y ponerlos a salvo, pues vamos a perder dinero. ¿Quiénes? Todos nosotros. Todo lo que está en riesgo es demasiado grande. Estamos hablando de nuestros ahorros. Desde el consejo que estamos haciendo, pues ahora en muy corto plazo, les voy a dar una noticia que todavía no se sabe, es la primera vez que la hacemos pública. La semana que viene, el día 30 de septiembre, la semana que viene, 75 instituciones del mercado mexicano van a firmar una declaración a favor de la divulgación de información de las empresas listadas en nuestro mercado de valores, tanto de acciones como de deuda, para que comiencen a hacerlo ya de manera completamente ordenada bajo SASB, que es uno de los estándares más importantes en términos de divulgación de información ambiental y social, y por supuesto siguiendo los lineamientos del TCFD. México se va a transformar en el primer mercado en toda América en tener esta alineación. Y esperamos que sea también, ojalá, replicado por varios mercados latinoamericanos. Esto para darle forma también a la recuperación que esperamos que comencemos a transitar durante el año que viene, que ojalá que sea una recuperación inclusiva y verde. Y por otro lado, ¿dónde vemos la frontera? ¿Dónde vamos a estar el año que viene? Vamos a estar, pues ya no trabajando sobre solamente divulgación, eso pues llegó para quedarse y ese es un mercado que vamos a ver en desarrollo, pero tenemos que comenzar a trabajar desde el sector financiero y también para todos aquellos que están conectados. Donde tenemos que empezar a trabajar es en la creación de instrumentos que permitan el financiamiento de proyectos que reduzcan emisiones de una manera segura para los inversionistas, porque estamos hablando de nuestros ahorros, y también que sea transparente. Y por otro lado, algo que no hemos tocado, pero que es súper importante para toda la región, que es el mercado de commodities. Hasta ahora no hemos llegado al endurecimiento del mercado de commodities, y si queremos ser competitivos en el mercado de metales, en los mercados de agroalimentos, tenemos que crecer estos mercados. Y no lo vamos a poder hacer. Ahí también las bolsas de valores tienen un rol y muchos de los jugadores del mercado financiero pues también tienen muchísimo que hacer. También finalmente, ya para cerrar, vamos a ver en toda la región regulación en términos de financiamiento verde. Esperamos verlo, yo creo que durante el primer trimestre del año que viene. Perfecto. Muchísimas gracias, Eduardo. Nosotros recibimos algunas preguntas de la audiencia bastante interesantes. Yo quisiera empezar por Carolina en eso. Vamos a contestarlas rápidamente en unos 2 minutos cada uno. Porque Carolina nos mencionó este estudio que hizo UNEP-FI. Y Carolina, ¿nos podría comentar un poco algunas de las conclusiones de este reporte que nos mencionabas antes de cómo los bancos incorporan el cambio climático en su gestión de los riesgos?
Perfecto, gracias. Sí, así como mencionaba, UNPFI junto con la CAF, que es el Banco de Desarrollo de América Latina, y la colaboración de FELABAN, que es la Federación Latinoamericana de Bancos, realizamos esta encuesta a casi 80 bancos de la región sobre cómo están gestionando sus riesgos. Y es la primera encuesta que se realizó en América Latina y Caribe. Y este tipo de encuestas ayuda mucho a saber cuál es la línea de base en la que están los bancos en esta materia. También ayuda a sensibilizar a la banca y creamos unas recomendaciones al respecto para ir avanzando en la región. Aquí incluimos o enviamos la encuesta a los países de la región, excepto Chile, Colombia y México, porque, como decía antes, ellos desde sus países hicieron sus propias encuestas al sector financiero. Y de acá cubría 11 países y los bancos representaban el 50%, 54% de los activos totales del mercado. ¿Y cómo se estructura la encuesta? De la siguiente forma. Primero queríamos saber cuál es el compromiso con el manejo ambiental y el desarrollo sostenible desde la banca, y después habían 4 secciones que es sobre gobierno corporativo, estrategia, gestión de riesgos y métricas y objetivos. Y esto en concordancia con las recomendaciones del TCFD. Aquí me gustaría pararme solamente un minuto para explicar a la audiencia que a lo mejor no estén tan familiarizados sobre esto, que los riesgos climáticos pueden ser físicos, que pueden ser meteorológicos, hidrológicos, de transición, por el cambio de tecnología, la preferencia de los consumidores, que también puede cambiar, o el cambio de las políticas y demás, y de responsabilidad. Y los riesgos climáticos son potencialmente riesgos financieros que pueden dar lugar a riesgos sistémicos. Y el Consejo de Estabilidad Financiera, que es el organismo internacional que busca la estabilidad del sistema financiero internacional y que está compuesto por los países del G20 a través de los ministerios de finanzas y de los bancos centrales, crearon este TCFD en el 2015. Y todo ello para promover que tanto las empresas del sector real como el sector financiero pudieran ir incorporando los impactos del cambio climático en los estados financieros. Y las recomendaciones se clasifican en 4 áreas y es así como nosotros lo estructuramos en la encuesta, que es gobernanza, estrategia, gestión de riesgos y métricas y objetivos. Y cada recomendación ayuda a entender cómo medir, gestionar los riesgos relacionados con el cambio climático. Y ya vemos que hay reguladores en la región, en el mundo, que creen que es necesario integrar el riesgo climático a la supervisión prudencial, generar un marco robusto de divulgación e identificar medidas regulatorias que permitan que se desarrolle un mercado financiero sostenible. Entonces, por citar algunas principales conclusiones, recomendaciones de esta encuesta, pero igual los invito a que lo visiten en nuestra página web porque ahí tenemos el webinar del lanzamiento y pueden ver el reporte y el resumen ejecutivo. Lo que ahí veíamos era que los sistemas ASG que ya puedan tener los bancos crean condiciones habilitantes para que después puedan integrar las recomendaciones de TCFD, pero es importante decir que el riesgo socioambiental y climático tienen naturalezas diferentes y para ello se necesitan capacidades y herramientas diferenciadas. Capacitaciones para sensibilizar respecto a las recomendaciones de TCFD. Es necesario integrar la gestión de los riesgos a la estrategia de la empresa. Es necesario también migrar de una forma de ver el riesgo climático solo a nivel de coeficiencia corporativa, como veíamos que muchos bancos lo ven como por ejemplo huella de carbono interna, a una visión de cómo el cambio climático puede impactar en las operaciones y la cartera de proyectos del banco. También es importante entregar herramientas en todos los niveles de los bancos para facilitar la proyección de escenarios futuros de riesgos climáticos. Actualmente ya existe una serie de herramientas. También es necesario tener equipos responsables de la gestión climática y esto se puede dar a través de exigencia por parte de reguladores, de los entes reguladores. Se recomienda trabajar en la elaboración y posterior armonización de taxonomías, por ejemplo, en torno a lo que tiene que ver con los riesgos climáticos y también tiene que estar alineado esto con el regulador supervisor, fomentar el análisis de riesgos climáticos en los portafolios y de esta forma poder identificar y estimar qué sectores y a qué riesgos climáticos están expuestos, fomentar el análisis de riesgos climáticos en los portafolios, fomentar el establecimiento de métricas cuantitativas estandarizadas
e involucrar a los diferentes sectores económicos y también muy importante la colaboración público-privada y también con entes internacionales. Perfecto. Muchas gracias, Carolina. De hecho, son conclusiones bastante interesantes que pueden ser aprovechadas, claro, contextualizando para los diferentes países de la región. Hay una pregunta que me parece bastante interesante para Eduardo y Anthony, que es hacer, muchas personas ya se hacen algunos estudios para entender el rol que tienen los bonos verdes realmente en una reducción efectiva de emisiones, ¿no? Es un tema bastante de discusión de cuál es la adicionalidad de estos tipos de inversión. ¿Cuáles son realmente las oportunidades que tienen estos instrumentos en la reducción de las emisiones y contribuir con el desarrollo sostenible de los países? Eduardo. Gracias, Fred. A mí me parece que cuestionar la adicionalidad o no de los bonos verdes es no entender qué es un bono verde. Un bono verde es un título de deuda atado a un proyecto que va a reducir emisiones. Nadie está cuestionando si ese proyecto va a existir o no con otro tipo de financiamiento. Ponerle etiqueta verde a ese bono tiene que ver con direccionar recursos hacia un tipo de proyectos en particular. Tú como inversionista te gustaría estar menos expuesto a todos los riesgos que mencionaba Carolina, por ejemplo. Pues para hacerlo vas a tener que comenzar a buscar a dónde meter tus inversiones, en cajones, en lugares, en instrumentos que no tengan ese tipo de exposición. Para eso están los bonos verdes. Los bonos verdes no se trata de bajar solamente el costo de financiamiento para proyectos o financiar cosas que no son rentables. Por supuesto, tienen que ser proyectos que sean rentables, si no, pues ¿quién los va a financiar? ¿Verdad? No es algo que esté dentro de la discusión. Por lo tanto, no tiene relación la adicionalidad como la entendíamos en el mercado de carbono, que por cierto ese mercado ya se clausuró, ya no volvamos a eso. Hoy tenemos otra cosa en el mercado de carbono, es importante entender esa otra cosa que nació en el Acuerdo de París. No tengan el mindset de Kioto porque ese mindset ya está clausurado. Hoy tenemos otro mindset en términos de carbono. El mercado de bonos verdes no está direccionado para bajo esa órbita de adicionalidad, esa idea. Anthony, would you like to disagree or add something to Eduardo? Anthony, ¿quisieras agregar algo a lo que nos comenta Eduardo? Sí, quisiera agregar que el cambio climático ha hecho mucho para contribuir a los problemas del mundo, pero el punto es la infraestructura que hemos creado en el mundo que se creó con combustibles fósiles ha sido una parte del problema. Los bonos verdes, el 80% van a 3 sectores diferentes: energía, construcción y transporte. Esto es esencial si queremos alejarnos de un mundo que se basa en combustibles fósiles hacia las energías limpias. Tenemos que reconstruir la infraestructura y eso va a costar. Entonces los bonos verdes buscan financiarlo y ese es su objetivo, principalmente en esos sectores. Sí hay usos un poco más exóticos, digamos, adaptación, otras cosas, pero el 80% son en estos 3 sectores: energía, transporte y construcción. Son 3 puntos esenciales que hay que resolver si lo que queremos es tener un futuro de bajas emisiones. Gracias, Anthony. Me gustaría hacer una pregunta para Nabil, una pregunta doble, de hecho. Nos preguntaron por acá dos cosas que son bastante alineadas con el tema de la banca de desarrollo. En primer lugar, si las bancas de desarrollo en este contexto del riesgo climático, de la crisis climática, si los bancos de desarrollo o entidades reguladoras pueden ser responsabilizados por no aplicar medidas, mitigación o adaptación. O sea, por no hacer nada se pueden ser acusados o tener la responsabilidad por estos temas. Y por otro lado, aprovechando todo lo que mencionabas de los cambios que ha realizado BNDES en los últimos tiempos, ¿cuáles son los sectores priorizados para implementar este proceso de transición hacia una economía verde y baja en emisiones en Brasil? Fred, son
buenas preguntas. Gracias a la audiencia que has hecho. Voy a empezar por la segunda, que es un poco más fácil, más directa de responder, de contestar. Para el BNDES, como yo he dicho, ha cambiado sus tajas hace más de 10 años para una inversión más grande en sectores con bajo carbono. No solo todo el sector, pero algunos espacios en algunos sectores. Por ejemplo, energía. Para energía renovable, teníamos tajas más bajas para la energía de los vientos eólica, muchos años. Pero esto ha cambiado porque hicimos algo muy grande para la cuestión de eólica, pero en Brasil la cuestión de la energía solar, por ejemplo, no estaba tan equilibrada con la de los vientos. Hace 1 año, 2 años, cambiamos. Ponemos la energía solar un poco más abajo, el precio del préstamo, y la energía eólica un poco más que la solar, pero no tanto cuanto las otras formas de energía. Hacemos esta gradación interna para la energía, por ejemplo, en las cuestiones de saneamiento, se dice saneamiento. Sí, saneamiento de alcantarillado. Saneamiento, hacemos la diferenciación entre residuos sólidos para tratamiento, que es algo muy importante en las cuestiones ambientales, lo que para acceso al agua, por ejemplo, que también las tajas son bajas, pero hacemos esta diferenciación en tajas y participaciones. En la movilidad es lo mismo. Hacemos lo mismo para, por ejemplo, vías férreas y aeropuertos. Es distinto. Vías férreas hacemos una taja más baja do que para aeropuertos. Hicimos esto hace algunos años. Y también paramos lo financiamiento a térmicas, a carbón, desde 2016. Entonces, hacemos esto con los sectores prioritarios y florestas, porque hacemos la taja más baja hoy en la banca es para florestas nativas, como algo muy, muy bajo, muy, muy bajo. La primera pregunta, que es un poco más difícil sobre la responsabilidad, aquí tenemos en mente que las bancas de desarrollo nacionales son algo parte del gobierno o parte de la acción gubernamental. Sigue las direcciones o el plan mejor de gobierno. Pero como un papel estructural y de largo plazo, hay acciones que no cambian. Viene el gobierno, va el gobierno, no cambian porque son estructurales, están allá. Es difícil saber si habrá responsabilización o no. Hoy se discute la responsabilización de los gobiernos. Pienso que este será una segunda etapa. Si las instituciones de gobierno también lo serán responsables. Pero hoy está en discusión en lo judiciario la responsabilización del gobierno. La segunda etapa probablemente será las instituciones, pero no da para saber. Es algo muy nuevo. No solo en Brasil. Perfecto. Es lo mismo. La discusión es la misma. Perfecto. Muchísimas gracias, Nabil. De hecho, muchísimas gracias a Eduardo, Anthony, Carolina, por participar de este panel. Fue muy interesante. Muchas gracias también a todos y todas que participaron.
en la audiencia por Facebook, que nos enviaron las preguntas. Espero que tengan aprovechado. Les comentamos que tenemos una próxima sesión en 30 minutos. Agradezco muchísimo también por la invitación para moderar este panel con tanta gente interesante, con tanto a contribuir en estos temas. Bueno, doy la palabra a Sandra Guzmán, quien nos va a hablar un poco de la encuesta y también del seguimiento del evento. Bueno, muchísimas gracias a todos y todos.